En el día de hoy tenemos un tema muy especial que es la escritura. Me presento, mi nombre es Eleonora Mena y hoy me acompaña también, somos docentes de apoyo del curso de competencias comunicativas, el profe Germán Sáenz, que ahorita va a tener su oportunidad para presentarse y vamos a iniciar. Este día tenemos un taller de escritura que queremos que sea dinámico, interactivo y muy provechoso para ustedes. Profe, empezamos a compartir pantalla. Ya está, profe, Ok, compartiéndose. muchísimas gracias. Miren el título tan llamativo, Escribir para conectar. Primero, contextualicemos qué es la escritura. Muy rápidamente, la escritura es una forma de comunicación que utiliza símbolos como las letras y palabras para transmitir pensamientos, ideas y sobre todo conocimiento. Miremos la estructura más allá que está compuesta de varios elementos que permiten estructurar y dar sentido a los mensajes que se quieren comunicar, como son la puntuación, que más adelante vamos a ver, la coherencia y la cohesión, el párrafo, las palabras, las frases y oraciones. Eh, bueno, les voy a dejar con el profe Germán para que se presente y dé inicio a este hermoso taller de escritura. Bueno, gracias, mi profe Leonora. Como manifestaba ella, somos docentes de apoyo. Yo soy Germán Sáenz Pacheco, estoy en la zona centro Boyacá. La profe está más hacia Plato el Magdalena. Plato Magdalena, podrán ver en nuestros acentos la diferencia. Pero estamos aquí para lo mismo, para compartir con ustedes un taller. Precisamente lo llamamos taller porque la idea no es que hablemos solo nosotros, sino que todos participemos. Y quería empezar con este meme que encontramos por ahí en internet. Ayúdame, por favor. Y le regalé un libro. Ayúdame, por favor, con problemas de ortografía. Y vean, muchachos, que ustedes así no sean diestros en ortografía, perciben los errores en sus chats, en sus redes, y como que eso ya le quita como prestigio, se podría decir al otro, ¿no? Uy, aquí hay un error, mire cómo escribió. Entonces, aún con todos los avances, con todas las herramientas digitales que tenemos, aún la ortografía es un requisito sin el cual para poder comunicarnos mejor. Entra uno mejor a un ambiente de trabajo, entra uno mejor a una charla, entre otros. Y les quisiera preguntar, si nos escriben por el chat, de pronto, ¿cuál fue el más reciente libro que leyeron? Profe, se dice el último libro y vean que ahí empezamos con los errores de redacción. Cuando digo el último libro o el último carro, es que no van a sacar más. Ese es el más reciente que uno leyó porque todavía no va a ser el último que hemos leído. No sé si alguien quiere, si tienen el micrófono, decirme el más reciente libro que leí fue tal, o si no hemos leído libros en este año, por ejemplo. ¿Qué dicen, muchachos? Aquí en el chat, profe, Dana Sofía coloca Los ojos de mi princesa. Wow, muy Colocan también sugestivo, noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, excelente. muy bueno. Eh, Jenny coloca, estoy leyendo cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Y, Marian Rojas. y mira que son tan diversos los temas Sí, y eso es sí, interesante. O sea, cada uno elige también hacia dónde irse, hacia dónde leer. Espera, ¿qué es? Voy a apagar esto. Hacia dónde leer. Eh, Noticias de un secuestro, es muy buen libro de Gabriel García Márquez, son textos cortos, pero muy dicientes. Y recuerden que ese libro lo escribió él a partir de una noticia que encontró en la prensa. Entonces la invitación también es a que ya no existe la prensa, es que sea tangible, pero busquemos noticias y vayamos más allá, ¿cierto, mi profe? Ahí podemos empezar a datearnos. así es, mi profe. Vamos entonces, hay un personaje, estimados estudiantes, que tiene mucho que ver en la forma como nos comunicamos y cómo comunicamos nuestros productos académicos. Eh, no sé si ustedes son conscientes de que
todo producto académico tiene que tener una estructura. A veces no lo somos. En mi época era el terror, ¿cierto? Mi profe Leonora, la hoja en blanco. Sí, Entonces, ¿qué voy a hacer? uno no sabía ni por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Ustedes ahora les toca más fácil porque tienen la pantalla en blanco, pero tienen la inteligencia artificial, tienen Google, tienen una cantidad de elementos. Pero si yo no tengo una planeación, ahí se me complica todo. Nosotros no somos enemigos de la inteligencia artificial, solo que la utilicen como un soporte, más no como un todo, Como un apoyo, mi profe, así como un es. apoyo. Lo que llaman los gringos el prompt con T, que es cómo le pregunto yo a la inteligencia artificial. Pronto lo vamos a retomar más adelante. Pues, estimados estudiantes, Aristóteles de pronto no fue el que se lo inventó, sino que se dio cuenta de que todo escrito, todo texto debía tener un planteamiento, un núcleo y un desenlace. Y esto se aplica no solo para los textos académicos, se aplica para una pintura, se aplica para una película, se aplica para una canción, para todos los textos. ¿Ellos tienen micrófono activado, mi profe? No, mi profe, van a alzar la manito el que quiera participar y con gusto le habilito el micrófono. Ah, bueno. Entonces, planteamiento, núcleo y desenlace. Y recordemos que texto no es solo lo que escribimos. Texto es todo lo que podemos leer. Yo soy un texto. La profe Eleonora es un texto. Y van a decir, ah, mire, el profe no consiguió el fondo, en cambio la profesora sí. El profe está por allá en su sala, en su biblioteca, y se llevan una primera imagen de nosotros. Tenemos también el tono de voz, tenemos también toda la vestimenta, la ropa es un texto. Ustedes han visto que a veces llegan a un sitio y hacen lo que ustedes llaman un escaneo y de pronto dicen, con este la puedo ir, pero con este no. Y de entrada ya se corta la comunicación por elementos que se han dado. Entonces, los textos son para leer y nosotros cuando nos arreglamos empezamos también con un planteamiento, un núcleo y como dice, ah, ya estoy listo para irme. Cuando te aplicaste la colonia y sales para tu reunión, entre otros. En el ámbito del texto es igual. Siempre revisen texto, la introducción nos dice como qué va a pasar. No sé si la persona que leyó noticias de un secuestro nos puede decir cómo inicia ese libro. O la otra niña, me gustó mucho ese título, Los ojos de mi princesa, creo. Vean la importancia de poner buenos títulos. ¿A quién no le da por leer eso? Los ojos de mi princesa. Pero si encuentra uno métodos de reducción del CO2 en cacao, uno como dice, yo esto no, a no ser que sea uno un ingeniero químico, ¿verdad? Si de pronto le escribió cómo inicia ese texto. Entonces, los escritores nos dan la pauta de lo que vamos a encontrar, de lo que nos vamos a encontrar en el libro. Y ahí, estimados estudiantes, es donde uno decide si lee o no. En el caso de ustedes, no en este curso, sino en las otras materias, si empiezan con un buen párrafo introductorio, créanme que sus tutores van a querer leerlos también. Y ahí ya hay una conexión. Pero si no encuentra uno algo ahí como, ah, esto tiene problemas. Entonces, Aristóteles, en esta lámina pueden ver que hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. En las películas pasa lo mismo y en las películas y en las fotografías usan lo que llaman los planos. Si ustedes se acuerdan por allá cómo empiezan las películas de Hollywood, ustedes al inicio ven un gran plano general de la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y se va reduciendo el encuadre. Entonces ya desde la ciudad de Nueva York pasan a un parque y de un parque pasan a un señor trotando y del señor trotando pasan al rostro y el señor está sudando y está poniendo cara de que, y entonces uno dice, aquí le va a pasar algo a este señor. Entonces ya introdujo la historia de lo que va a pasar. En El Señor de los Anillos, al inicio se presentan los personajes y un detonante, que es una persona del común se encuentra un anillo con poderes. Ya en el nudo
empieza el conflicto y empiezan como, ¿qué va a pasar aquí? ¿Tengo un enemigo? Entonces, en sus escritos tengan en cuenta, muchachos, que en la introducción también tengo que poner un antagonista. Si yo tengo una tesis, una idea central, ¿con qué la comparo? Si voy a hablar de la felicidad, pues tengo que también poner elementos de lo que iría a no ser felicidad, ¿verdad? El nudo, entonces entra el conflicto, en cine se llama la atmósfera, y por último el desenlace. En los cuentos, en un lugar de la Mancha, o érase una vez, y el desenlace, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces presenta uno toda la idea, la desarrolla y la concluye, que eso es lo que a veces no hacemos, muchachos, porque aún resumimos, aún como que nos falta ese ir más allá. Hagamos una pequeña dinámica. Después de esto que les comunicamos de introducción, nudo y desenlace, nos gustaría o en el chat o que pidan la manito y nos cuenten cómo es eso de la introducción, el nudo y el desenlace en ese cuento famoso de Caperucita Roja. Sí, ¿los veo o los escuchamos? Alcen la manito y quien quiera participar. Ya Juan Sebastián levantó la mano, él ya está que se habla. Vamos a ver a Juan. Sí, señor Juan Sebastián. Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Lo Vamos. del Ok, capítulo de Caperucita Roja, ¿cómo sería el inicio? A ver. el inicio sería del Caperucita Roja estaba en como en, ¿cómo es que se le dice eso? Pues en el castillo, ella Ajá. nació y fue creciendo, la mamá murió. Al momento de que ella iba creciendo, el papá se enamoró de una malvada bruja. ¿Caperucita Roja o Blancanieves? Estás confundiendo el cuento, pero eso está ¿Cuál bien cuento nos también. estás echando? A Pero, ver, pero sí la estoy confundiéndolo ahí. Estás tú no hablando de estás, Blancanieves. estás hablando de Blancanieves. Ah, No importa, tranquilo. Ahí hay un inicio, ¿verdad? Creo que hay más manitos levantadas, profe. Sí, sí, ya estoy escuchando. Termino Vamos. de... Sí, o- sí, Juan, puedes terminar. Ya iniciaste, nació en el castillo, el papá, la mamá murió, el papá, bueno, cuéntanos a ver. eh, pues es como parecido, ¿no? Sí, 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 son parecidos. Son parecidos, pero... O la cambio, la voy a cambiar mejor. dale, Bueno, dale. Bueno. Caperucita Roja se encontraba jugando afuera de la casa. La mamá ajá. la llamó que fuera a llevarle unos detalles a la abuelita, ¿sí? Sí, 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 ahora Entonces la sí. mamá le dijo que no se fuera por los senderos a donde se perdiera en el bosque, porque había un lobo malo que se comía a la gente, ¿sí? Bueno, Entonces ella le dijo, sí, sí, señora. Ella no le hizo caso y al momento de ir en el camino, entonces se encontró con... El lobo se dio cuenta que Caperucita Roja estaba caminando, entonces se le acercó y le dijo, ¿para dónde vas? Voy a visitar a mi abuelita. Ah, pero acompáñame allí. Entonces ella le dijo, ¿a dónde? Allá a coger plantas, algo así. Plantas, unas frutas.
¿sí? Entonces la fue llevando más allá del bosque, pero ella no le paraba bolas. Y Eh, Trata de ir más rápido, más de a qué nos lleva la historia. Trata de desarrollarla rápido. Un inicio, un un nudo nudo y y un un final. final. Ya vas en el nudo, entonces pasa ya al final. Pasa al ¿Qué final, a pasó? ver, ¿cómo la puedes Entonces, concluir? Caperucita Roja llegó a la casa de la abuelita, ¿sí? Pero antes de eso, el lobo ya había llegado a la casa y se comió a la abuelita. Entonces el lobo se puso la ropa de la abuelita y se acostó al momento que Caperucita Roja llegó a la casa. Entonces Caperucita Roja le dijo, "A- abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué nariz tan larga tienes? Es para olerte mejor". Así comienza a decir. Eh, Abuelita, porque está haciendo frío. Y ahí fue cuando el lobo comentó Dale que, más, dale más rápido el hacia el lobo final comenzó que para poder darle paso a los otros compañeros. O sea, porque se nota que conoces todo el cuento, pero entonces es el a lobo la qué lleva. atacó y se la comió después. Se la comió y después llegó ¿cómo es que se llama? El cazador. El cazador. El, bueno, entonces se dio cuenta que alguien roncaba harto. Y ahí se dio cuenta que era el lobo que estaba roncando. Entonces, como que se movía algo dentro del estómago del lobo y decidió como abrirle el estómago y sacar a Caperucita y sacar a la abuelita. Después lo rellenó de piedras, lo coció otra vez y cuando se despertó ya al momento de salir, se fue revoltando porque se enredó en una piedra y se fue rodando por las mismas piedras que tenía dentro del estómago. Muy bien, Juan. Muy bien por ese cuento, Caperucita. Se nota que lo conoces a la perfección y vean, estimados estudiantes, generalmente esta es la forma que nosotros en primer semestre presentamos los textos académicos, que es un resumen, una descripción y de pronto nos falta ese ir más allá. ¿Qué me dejó el cuento? ¿Cierto? ¿Con qué lo puedo comparar? Con mi realidad, puede ser. Entonces, hay que soltarnos en el contexto, qué significa la manzana, qué significa caperucita. Pero bueno, vamos a escuchar a otra participante, profe. Vamos a escuchar a Laura Caterine Daza. ¿Dónde está Laura? Aquí la tenía. Hola, Laura. Hola. Hola, hola. Bueno, vamos con Emily. Hola, Emily. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Emily. A ver, queremos Bueno, escucharte. pues es una historia como parecida a la que dijo Juan, creo que se llama. Pero Sí. bueno, Ajá. pues la historia pues vendría empezando, bueno, la mamá le pidió pues a Caperucita que les llevara como unas medicinas y frutas y eso a la abuelita, pero que se fuera por un sendero pues que, mejor dicho, que no se perdiera. El desenlace sería pues que ella pues cogió por otro camino porque se puso a recoger flores. Eh,
y se distrajo mucho con los pájaros y eso, y se demoró en llegar a la casa de la abuelita. Un lobo pues la estaba mirando y todo eso, llegó a la casa de la abuelita, se comió la abuelita, y Caperucita no se había dado cuenta. Entonces un cazador le dijo a Caperucita que tuviera mucho cuidado porque en la casa de la abuelita había visto un lobo. Entonces Caperucita pues le pidió el favor al cazador que le ayudara pues con el lobo, lo mataron, salvaron a la abuelita y felices. Fin. Bueno, Así la es. Caperucita pues volvió a su casa y ya. Muy bien, Emily, muchas gracias. ¿Alguien más? Y vean, estimados estudiantes, que todos tratamos de hacer resumen. Y es lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos al texto. Pero el qué nos deja el cuento, qué nos quiere decir el autor. Recuerden que estos cuentos se realizaban también para educar a la comunidad que generalmente no tenía estudio. Tenía que ver la protección tutelar, la necesidad de hacerle caso a nuestros mayores, la necesidad de no hablar con extraños, ¿verdad? Y también la necesidad de esa persona, ese héroe, en este caso el leñador, que llegaba a resolver la situación, ¿verdad? El lobo en ese momento, pues, es el mal, ¿cierto? Y lo seguimos usando y hoy nos da miedo el lobo, pero también fue de pronto infundado por esa misma literatura que fuimos más allá. Entonces, tenemos el cuento y ya debemos pasar a qué nos deja el cuento, qué nos quiso decir ese autor, cómo lo llevaría yo a mi contexto. ¿Habrá una forma de ver Caperucita en hoy en día? Uy, profe, sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los feminicidios y ver cómo el lobo, como esa persona agresora, como ese victimario frente a una mujer indefensa que podría ser cualquiera de ustedes o en el caso también de los hombres de nosotros, ¿verdad? Entonces, inicialmente pensemos en eso. Tenemos un texto, pero debemos darle nuestro toque personal y usar, ustedes vieron por allá en el CIPAS, el texto descriptivo y creo que el texto narrativo. Narrativo. Muchas de las historias que vivimos, como el de Juan, nos describió el cuento, pero pasemos a narrarlo y pasemos a argumentarlo. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Profe, te quiero leer uno que está en el chat que Ah, ok. dice, inicio, érase una vez una niña muy bella y delicada llamada Caperucita. Su mamá la envió a llevarle medicamentos a su abuelita porque se encontraba enferma. El nudo, en el camino se encontró a un lobo, quien la engañó. Se dirigió a su casa, a la casa de la abuelita, se disfrazó como su abuela y se comió a Caperucita. Y al final llega un cazador, la rescató y la sacó del vientre del lobo. Felicitaciones. Esa es la forma que debemos encarar nuestros textos. Alguien nos escribía, ¿cierto, profe Leonora? Ya hice el cuestionario de la unidad de una hora, ¿qué más tengo que hacer? Hemos, ¿trabajaste, interactuaste con las lecturas? ¿Qué nos quiso decir esa OA? ¿Cuál es el Sí, inicio que nos da a entender y a qué llegamos? ¿Verdad? Entonces, sí eso es. es muy interesante y es ese primer contacto que tenemos con nuestros documentos. Ya con eso que hiciste, estimado estudiante, tienes para empezar a ir más allá, a ir poniéndole, como decimos vulgarmente, carne a tu escrito y te puede resultar un texto maravilloso a partir de un cuento como Caperucita, ¿verdad? Así es. Cómo tener más precisión al redactar, entonces también dejar de dar tantos rodeos. Los colombianos estamos enseñados a dar muchas vueltas para decir algo. Y nos Y hay dicen, que no, ser muy conciso y puntual en las cosas, mi profe. A veces lo que tú dices, vamos mucho a damos vueltas a las cosas para decirlas. exacto. Entonces, ir al punto, eh, y esos son los vicios del lenguaje que también por allá van a encontrar ustedes en el curso. No somos precisos, entonces para decir tornillo decimos una cosa. Usted me puede vender una cosita para ponerle esta cosa
y le dice a uno el de la ferretería, tráigame la cosa donde va el cosito. Y la precisión es decir, el tornillo macho, el tornillo hembra, entre otros. 2, el contexto. Una profesora decía, un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, todo lo que decimos está en un contexto. Por ejemplo, acá hay estudiantes de CANMA, los agrónomos o los zootecnistas, y escriben textos para un contexto rural, para un contexto de animales, donde nosotros como estudiantes de ciencias sociales, pues diríamos, no, para mí es una vaca y todas son iguales. No, ustedes dicen, el contexto de mi producción es una vaca Yorkshire que es de clima caliente y que no produce leche, sino produce carne. Ahí ya estamos siendo más precisos y estamos yendo al contexto. ¿Cuántas palabras conocemos? ¿Se han puesto a pensar en eso, estimados estudiantes? ¿Cuántos conectores? Ustedes busquen en internet, los que quieran y les guste investigar, escriban 500 conectores en español y les arroja un PDF con 500 conectores que pueden utilizar. Y nosotros no pasamos de 5, ¿cierto, profe Leonora? En las redes sociales los muchachos no usan allá más conectores y eso también nos va a ayudar a aprender vocabulario. Luciana, ¿quieres comentar algo? Que levantaste la mano. Bueno, seguimos. ¿Hasta cuándo, hace cuánto, perdón, ahí Pero me pues que faltó, él tenía el micrófono bloqueado. pero Soy coméntanos Luciana. algo. ¿No quieres comentar nada? Sí, señor. Pues algo que se está comentando ahorita, los conectores, yo creo que también si no ejercitamos la lectura o a veces Es- no vemos por lo menos el ejercicio de ver documentales. Yo soy una persona que veo muchos documentales de cualquier tipo de información que puede estar presentando y arrojan una cantidad de palabras que uno se queda procesando qué significa esto y siempre tiene como correlación a otra palabra que uno ya conoce comúnmente. Simplemente que el vocabulario a veces se repite, pero de otra manera. Entonces, ahí es cuando fallamos como lectores o como escritores al no expandir nuestro vocabulario, al no documentarnos, al no requerir, al no tomar información relevante, porque es relevante. A veces nos llenamos de información completamente irrelevante en las redes sociales. Pero cuando aprovechamos eso y tomamos información completamente relevante, enriquece nuestro léxico. Entonces nos yo, quedamos cortos de palabras, cortos de expresión, cortos para hacer un poema, cortos para hacer un verso, cortos para contar una anécdota, una historia, un cuento, etcétera. perfecto. Yo Excelente, Luciana. les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un diccionario, una app de diccionario instalada en sus celulares? Busquen en Android o en iOS el diccionario de la RAE, Real Academia Española. Y ese diccionario es gratis y ahí ustedes pueden estar revisando palabras. Cada vez que lean, busquen esas palabras raras. ¿Te acuerdas, profesora Leonora, que uno se daba cuenta que Sí, el estudiante no había escrito el texto porque resultaba una palabra rara y un buen profe le dice, ¿qué quiere decir con esta palabra? Y los muchachos quedaban. Entonces, así es, profe. palabras raras, búsquenlas en el diccionario. En esas lecturas que tienen en su curso, estimados estudiantes, ustedes ven que al inicio de un ensayo dice keywords o palabras clave, que generalmente son 5. Vayan y busquen esas palabras porque esas palabras es donde el autor también se sitúa. Yo puedo hablar del amor, pero en las palabras clave dice biología. Digo, este autor nos quiere hablar del amor, pero desde el punto de vista biológico. Vea, interesante. Entonces, busquen esas palabras, mejoren su vocabulario y como decía nuestra estudiante, solo se logra a través de la lectura. De Para la escribir lectura. hay que leer. Ahora, muchachos, les quiero esa imagen que están viendo. Quiero que alguien me hable de lo que ve ahí, por chat o pidiendo la mano, los que quieran.
Carmen Rocío, estás pidiendo la mano, te voy a habilitar micrófono. Hola, Carmen. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, ya buenas noches, Carmen. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Alzas un poquitico la voz, porfa? Sí, es que no me funcionan los manos libres. Ah, ok. Pues veo una lata con sopa de tomate Sí. ¿De qué color es? roja. Eso, y dice Campbell, ¿cierto? Listo. Sí. ¿Quién más quiere comentarnos de eso que ve ahí? Hola, Laura. Buenas noches. Laura Sofía. Buenas noches. Bueno, yo Buenas noches. observo una lata de tomate, una, no, una lata de sopa de tomate que dice tomato, que es condensada, me imagino, porque dice condensed. Veo unas estrellas y ya, que están Gracias. al resguardo de donde dice soap. Muchas Muy gracias. bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere ir más allá? ¿Alguien conoce esa famosa Hola, Juan imagen? Miguel. Buenas noches, Juan. Buenas noches, profe. Pues todo lo que dieron mis compañeros es importante, pero ninguno cayó en cuenta de que, o sea, la lata viene en inglés. Y, o sea, en este contexto, como ya sabemos algunas palabras de inglés, entonces hablamos en español. No cayeron en cuenta de que la lata estaba escrita en inglés. Gracias. Otro aporte. Ok, ¿Alguien más? otro punto. Julio. Hola, Julio César. Buenas tardes. Buenas tardes, profesores, ¿cómo están? Muy Muy bien, bien, Julio. gracias. Bueno, me alegro. Bueno, yo lo que veo ahí es como algo para describir, como describir lo que estamos viendo, Ok. que en este momento es una lata de sopa de tomate de la marca Campbell's, eh, bueno, y con estrellitas, algo así. Perfecto, Julio. Gracias por tu apreciación. Bueno, Vean, gracias. estimados estudiantes, que aquí hablamos de la importancia del contexto. No sé si alguno de los avesados utilizó ahora la búsqueda de imágenes y lo había arrojado al contexto de esta lata. Y esta lata, estimados estudiantes, es muy importante en la historia del arte. Esta lata, que era la famosa sopa Campbell gringa, en efecto de sopa de tomate, la presentó en vitelas, la reprodujo Andy Warhol, que fue uno de los grandes artistas del siglo XX, para introducir en la reflexión sobre qué era el arte. Y él quiso decir que el arte ya había dejado de ser esa esencia y que se había vuelto una mercancía, porque ahora los pintores, valga la redundancia, pintaban era por hacer dinero y no por expresarse. Entonces él hizo en screen, se podría decir, o algo así, la reprodujo y la sacó. Digo, para mí eso es arte. Incluso ustedes ven por ahí unas camisetas que está Superman o Super Ratón con colores, Marilyn Monroe con diferentes colores, esas las hizo Andy Warhol. Y curiosamente lo que él buscaba en esa época de hacer la reflexión sobre que el arte se ha vuelto una mercancía, hoy en día una vitela de esas vale muchísimo dinero. Entonces vean, muchachos, que en Caperucita resumimos y acá describimos. Rojo, blanco, sopa de tomate condensada en inglés, pero la invitación es a que siempre ubiquemos el contexto. Una película es bueno verla, los documentales que hablaba nuestra compañera, pero también, es un documental de los 60. ¿Qué estaba pasando en los 60 en el mundo? Y vean que allá tengo, si voy allá y busco más elementos para escribir. Si yo escribo con solo lo que veo, pues habría sido un texto muy corto y descriptivo. Pero si yo voy y busco esa imagen
busco quién fue Andy Warhol, ya puedo escribir algo más interesante. Como ustedes dicen vulgarmente, datearnos. Si hay aquí comunicadores sociales, siempre uno debe datearse. Siempre debe ir más allá. Las noticias, las creemos porque nos las cuentan todo bonito, pero ¿serán verdad? Entonces, es para la reflexión. Vamos a un párrafo. No sé si alguno nos quiere rápidamente definir para ustedes qué es un párrafo. Si quieren, activen su micrófono y nos dicen. Vamos a darle la palabra a Yesmini. Hola, Yesmina. Hola, Yesmina. Bueno, Yesmina no está. Jenny Lorena. Hola, Jenny Lorena. Hola, profe, buenas noches, ¿me escuchan? Muy buenas noches, claro que sí, te escuchamos. A ver, con tus palabras, ¿qué es un párrafo? A ver. Estructura del párrafo. En cuanto a su estructura, todos los párrafos deben, formados por una o varias oraciones, poseer una oración temática, sangría al inicio del párrafo y expresar ideas completas. Bueno, muchas gracias. No sé si la profe Eleonora le tocó los telegramas o es muy jovencita para eso. No, profe, sí los escuché. No me tocó, pero sí los di. Les cuento que nosotros los más viejitos, el medio de comunicación eran los telegramas. Y los telegramas están relacionados con algo que ustedes por ahí han escuchado, que era Marconi, que era un aparatico que enviaba señales largas o cortas y en otra parte construían las palabras. Entonces tenía que ser uno muy resumir bastante porque cada palabra era costosa. Entonces ahí aprendíamos en ese momento a ser más precisos y a dar toda una idea. Y el párrafo busca eso. Kafka nos decía, escribir es suprimir. ¿No les ha pasado que ustedes a veces hacen su escrito y de pronto se quedan pensando y dicen, uy, estos párrafos quedaron muy largos? Y tratan de dejar todos iguales, pero se olvidan de qué es lo que quise decir en cada párrafo. Cada párrafo, muchachos, tengan presente que debe dar una idea completa, porque si no, queda la gente loca. Si solo saqué el segundo párrafo y no tengo ni idea de lo que se viene hablando, ahí se me complica. Hay textos famosísimos con una sola oración. Y dije todo. Hay un cuento famoso que es el de Monterroso, que es el dinosaurio, y lo único que dice es, y cuando despertó, el dinosaurio aún se encontraba allí. Ahí está todo. Le damos 5 al que nos diga cuál texto de Gabriel García Márquez lo escribió en un solo párrafo. Les queda de tarea para que lo averigüen. En un solo párrafo, y es interesante. Nosotros necesitamos varios párrafos, ¿verdad? Una oración temática, lo que llamamos también, vamos a ver más adelante, una tesis o una idea rectora. Yo tengo que tener claro sobre qué quiero persuadir a los demás. O sea, mi texto es una receta de cocina, entonces, ¿qué quiero que el otro entienda? ¿O qué quiero describir? ¿Qué quiero exponer? ¿Qué quiero narrar o qué quiero argumentar? Si es describir, Aquí, pues, profe, dale. aquí busqué el cuento Un día de estos. Es uno de los textos narrativos más breves de Gabriel García Márquez. Los más breves, pero hay una que es más extenso, Sí. que, o si no, otra. ¿Cuántas veces llovió en Don Quijote? Le mando 100,000 pesos al que me diga. Y eso solo se logra poniendo más atención a la historia, porque a veces uno Profe, la pasa. acá encontré una, qué pena interrumpirte. ¿En Dale. agosto nos vemos? Ese es el más reciente, pero no, ese tiene párrafos. Bueno. Y este texto se lo recomiendo, pues dicen que es un escrito después, que se lo sacaron después de muerto,
pero es interesante porque narra algo tan sencillo como alguien que entierra a su mamá en una isla y todo lo que pasa ahí. Y empieza a decir, oiga, ¿por qué mi mamá quiso que la enterraran en dicha isla? Y entonces ahí es donde viene el conflicto y hasta que llega el desenlace, cuando ella ya respira y terminan las cosas, ¿vale? Pero no es ese. Les dejo esas dos tareas. Si me lo contestan en mi Teams, Germán Sáenz, y ahí les doy cualquier premio. Sangría al inicio del párrafo, y eso está muy ligado a las normas APA, muchachos. ¿Por qué creen que un texto debe llevar sangría al inicio del párrafo? ¿Quién quiere contestar? A ver, ¿quién Para quiere que se vea contestar? estético, ¿no? Dime. ¿Para qué? Para que se vea estético el trabajo. Sí, puede ser estético. Diego también. Para dar un orden, un enfoque Para dar un orden. al párrafo. Muy bien, para dar un orden. Mejor presentación, puede ser también. Vea. Muy bien, ahí como está haciendo la muchacha en la imagen. Muchachos, recuerden que la APA se las inventaron la Asociación Americana de Psicólogos y no se les vaya a olvidar que cuando hagan su texto digital, esa sangría también tiene que ver con la inclusión. Para que si un ciego está leyendo, entonces la sangría, que son 5 tabulaciones, el lector de pantalla hace un silencio mayor y la persona invidente sabe que empieza un nuevo párrafo. Entonces, eso también es para tener en cuenta que nuestros documentos sean inclusivos. Así sepamos que pronto no nos va, pero qué mejor. ¿Cuántos de ustedes cuando suben una fotografía a Facebook le dan la opción de descripción o audiodescripción? Muy pocos, ¿verdad? Y eso les sirve si alguien de nuestros seguidores no ve, pues ya Facebook le dice audiodescripción y le presenta lo que está pasando ahí. Entonces, también eso nos ayuda a ser más inclusivos y claro que tiene que ver con el texto. No sé si la profe Eleonora nos quiere comentar algo o continuamos. Mi profe continúe, no se preocupe. Yo estoy aquí pendiente al chat. Ahí entonces ya revisamos el párrafo, ideas completas, ya revisamos que tratemos de construir nuestro documento con una introducción, un nudo y desenlace. No significa que deba haber necesariamente 3 párrafos. En un solo párrafo, yo debo presentar mi idea, yo debo desarrollarla y debo concluirla, cerrarla. Como decíamos en el cuento, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero un buen párrafo debe tener estas 5 características. Una unidad, que ya lo vimos, que es hablar de una sola cosa. Coherencia, variedad, precisión y concisión. Vamos a verlas cada uno. Iniciemos con la unidad. Una sola idea y lo que le pongamos para ayudarla tienen que remitir al mismo asunto. Y aquí los invito para que vamos a ver el ejemplo. Entonces, una sola idea. ¿Quién me quiere decir cuál párrafo? Bueno, acá ya lo dice, un párrafo que tiene unidad y uno que carece de unidad. ¿Quién quiere leer el que carece de unidad? Yo, pero, Dale. el siguiente párrafo tiene unidad, que carece de unidad. Bueno, me gusta ir a la playa y sentarme a tomar el sol, pero me gusta leer libros de poesía. En la escuela tengo muy buenas notas. También me gusta mucho ir al cine. La paso muy bien en los conciertos. Mañana tendré 2 boletos para el concierto de Shakira. Parece una lista de mercado. De No hay compras, muy no hay taquigráfico. una conexión, no hay coherencia. Perfecto. Habla de muchos temas a la vez. A veces Muy aquí bien. escribimos y no nos damos cuenta. Si bien tiene que ver con, de pronto, un día de ella, no necesariamente es un texto de unidad. Aquí le saldrían como 10 párrafos, ¿cierto? Los gustos por leer, qué le gusta hacer, Shakira, entre otros. Ahora, ¿quién quiere leer el que sí tiene unidad?
Profe, Dale. Adelante. Dale. Comida por el tiempo que todo lo gasta. Sus puertas y ventanas son vetustas. Sus pisos están ya gastados por los millares de pisadas que han soportado. Ahí están sus paredes con arrugas y manchas propias de su vejez. Esta vieja por dentro. Si ven que es la diferencia, solo estoy hablando, es un texto descriptivo que habla de una casona De vieja. una vieja casona. Cierto que todos nos imaginamos la casa de la abuela con sus matas, con sus helechos, esas, aquí entonces, vetustas. Las leímos, pero entonces ahí habría una palabra para nuestro vocabulario, o sea, buscar qué son vetustas. Y ahí ya después no se me va a olvidar, y cuando Papi, necesito un sinónimo de casa pásame el vieja, suéter blanco ahí, hazme el favor, que está aquí en la cama, en el Vamos bolso. a apagar los micrófonos, por Pásamelo favor. por aquí. que Está le en el pasen bolso. el saco aquí al hombre. Pero a ver, cerremos el micrófono. Segundo, coherencia. Esto es como hilvanar, muchachos. Unir las oraciones de modo que una sea la consecuencia de la otra. Entonces, lean y solo prende el micrófono después de leerlo el que diga, profe, este es el párrafo que es coherente y este no. Entonces, léanlos y nos dicen. ¿Cuál les parece que es coherente y cuál pasa lo mismo que el anterior, muy ligado a... Profe, en el chat te coloca María Teresa, que es la segunda. ¿Es el incoherente o el coherente? María Teresa, el coherente. ¿Será que el segundo es el coherente? ¿Qué dicen, muchachos? La segunda es el coherente. La primera es incoherente. La segunda es la coherente y también como el chat. La primera es la coherente y la segunda es la incoherente. Perfecto. Veamos el primero. Generalmente los hombres risueños son sanos de corazón. La risa de un niño es como una loca música de la infancia. La alegría inocente se desborda en una catarata cristalina que brota en plena garganta. Bendigámosla porque ella es la salvación, la lanza y el escudo. La risa es la sal de la vida. Eso es coherente, solo está hablando de eso, está hablando de la importancia de la risa para la gente de buen corazón. Y vean que, yendo al contexto, y decíamos a propósito que la profe es costeña, yo soy boyacense, esta última frase no la entenderíamos muy bien. Acá decimos, la risa es la sal de la vida, y para un colombiano la sal está relacionada con lo malo. Pero en otros contextos, la sal es la alegría, ¿verdad? Tengan presentes. Y vemos que en la segunda oración, la segunda párrafo, está hablando de muchas cosas que si bien se relacionan con el teatro, no necesariamente tienen que ver con lo mismo. Entonces, para que aquí nombra Yerma, Fuente Ovejuna, entre otros. Entonces, esa segunda sería coherencia. Unidad, hablar de un solo tema, de una idea central. Coherencia, que se vaya hilvanando la idea. Como una receta de cocina. Si no me explican bien, yo voy y hago todo al revés. Variedad es otra, y aquí sí que tenemos problemas los colombianos, porque repetimos muchas palabras y tipos de oraciones. Después van a ver ustedes que hay tipos de oración enunciativa, exclamativa, entre otras. Entonces, debo tener claro qué tipo de oración y evitar repetir, evitar textos imprecisos. ¿Por qué creen ustedes que este párrafo tiene problemas de variedad? Léanlo y nos comentan.
Profe, se repite mucho la palabra Puerto Rico. Perfecto. Y eso a veces lo tenemos en cuenta. En un párrafo, cuando estén escribiendo, muchachos, si estoy hablando de Juan, mientras no cambie de personaje, ¿para qué repito Juan? Es que Juan es un niño muy estudioso, porque Juan, porque ¿no? En el mismo párrafo ya inicié hablando de Juan, entonces ya no tengo que nombrarlo más en el párrafo, hasta que no cambie de personaje o hasta que no cambie de tema. Puerto Rico es una isla que se encuentra en las Antillas Mayores. Se descubrió en 1492. Sus primeros pobladores fueron indios, quienes la denominaban borinque. Me ahorré la mitad de las palabras. Recuerden, escribir es suprimir, como nos decía el gran Kafka. Precisión, ya lo habíamos hablado. Palabras exactas, evitar el uso de pronombres y palabras generales sin aclaración. Una de las más comunes en Colombia es cosa. Tengo que contarle una cosa, quién se metió con mis cosas, me dio cosa, qué cosita con usted. Esa cosa me dio cosa, que, entre otros. García Márquez, a propósito de que venimos hablando de él, su traductora decía que era un poco complicado traducir a otros idiomas a García Márquez porque él usaba unas palabras que eran polisémicas, se podría decir. Y una de las palabras que si ustedes han leído a García Márquez, no es una grosería, es una palabra que existe, pues en el español, él utilizaba mucho la palabra mierda. Y ustedes saben que en Colombia mierda significa muchas cosas. Una persona M es una persona mala. Váyase para la M. ¿Quién se metió con mis M's? Entonces, la precisión nos dice no, sean precisos porque ustedes están buscando hablar a la globalidad. Entonces, dejen de usar tantos regionalismos que de pronto nos pueden confundir. Acá hay un párrafo sin precisión y un párrafo corregido. En este caso, dice, en el pitirri, sin leer el segundo, ¿serían capaces ustedes de definir de qué animal están hablando? En el pitirri predomina la dignidad y la nobleza. Jamás hace daño a algo de menor tamaño. Algo es otra palabra que usamos mucho. Incluso en una región el algo son las 11, ¿verdad? Y las 11 en Colombia no son a las 11, sino que son a las 4. Hace algo de menor tamaño, no hace daño a nidos, no mata polluelos o rompe cosas. Otra cosa. Pero resulta que es un ser exuberante y se siente retado por el paso de algo mayor. Es cuestión, aquí falta una tilde, de darle alcance, pero una vez conseguido todo termina. ¿De qué animal estamos hablando, muchachos? Es un pajarito. Aquí en el chat, un pajarito, un ave. Exacto. Pero sí en que si no somos precisos y lo mencionamos, se nos va a complicar. Entonces, yo siempre les damos la idea, muchachos, no manden el trabajo. Es que se me cierra el martes a las 11 de la noche, entonces lo terminé a las 10 de la noche y lo mando así. Los que estudiaron en la presencialidad se acuerdan que llega uno con su carpetica blanca, con su trabajo, y el profesor decía, póngalos aquí adelante. Y se acuerdan que uno no lo dejaba de primera, sino donde lo ponía uno, debajo, ¿cierto? Y no lo vaya a ver aquí, profe. Entonces no nos dábamos la oportunidad del aprendizaje de pares. Pero muchos escritores nos dicen, deje enfriar su texto y lo vuelva a leer siquiera 1 o 2 días después. Vamos a encontrar los errores. Entonces, tengan en cuenta eso. La precisión. La concisión es decir aquí ya lo cometimos nosotros, decir las cosas con la menor cantidad de palabras posible, eliminar lo que resulte innecesario. En eso nos ayuda mucho de pronto el estudiante que se nota que habla inglés, que es tomato. Los ingleses usan la concisión. Allá no nos invitan a dar tantos rodeos para decir algo y por eso tenemos problemas para empezar a hablar en inglés. Porque
le adornamos mucho los mensajes. Y acá hay un tema que es impreciso y nos gustaría que en el chat, el primero que escriba el mensaje con todo lo que hemos hablado. O si nos quieren comentado por el chat también. Tiene problemas casi de todo este texto, pero ¿cómo lo volveríamos más preciso? Lo volveríamos sin problemas de variedad, entre otros. Queda chévere que escribiera. Sí, vamos a escribir, a ver, los leo en el chat. Incluso, profe, tenemos un Padlet que lo podemos usar. Ay, también, profe, puedes proyectarlo. ¿Quieres que te lo comparta? Yo lo tengo aquí. Sí, profe, compártelo y ahí ellos pueden escribir cómo quedaría ese mensaje. Perfecto. Ahí se los acabo de compartir en el chat, chicos. Heidi quiere preguntar algo. A ver, Heidi, dinos. O si se lanza de una al ruedo a arreglarlo. Sí. Dice que al redactar un texto podamos hacerlo de una manera más coherente posible usando conectores. Además de eso, se trata de usar un lenguaje que todos puedan entender universal, sin palabras coloquiales, diría yo. Sí, la idea es que reescriban lo que está ahí en el slide, en la diapositiva, pero ya mejorándolo. ¿Quién se arriesgó? Profe, ¿no pueden proyectar el Padlet ahí para Sí, que ya vayan lo viendo busco, si han, eh, si han escrito? Angélica, es la diapositiva que están viendo. No encuentro. Reescribir el texto de una forma que sea más fácil de leer, que sea preciso, que no tenga problemas de repeticiones, de variedad y que tenga unidad. Ahí ya veo gente que está escribiendo. ¿Mi profe han escrito? No, aún no. Ah, ok. Sí, aquí ya hay uno. Pero Emily escribió, no estamos hablando de las ideas, sino reescribir el texto. Les voy a... Cindy escribió, se llaman movimientos literarios a la unión de rasgos de ciertas tendencias literarias. Cada uno de esos movimientos surgen de un momento histórico diferente. Los diferentes exponentes se inspiran en sus circunstancias o bien reaccionan entre ellas. Perfecto, pero ahí repetiste diferente y diferentes, ¿verdad? Ojo con eso. Recordemos también que cada párrafo
La idea es no repetir palabras. A veces uno inicia los párrafos de la misma forma, pero perfecto. Podría ser, se denomina movimientos literarios a la unión de ciertas tendencias de la literatura. Cada uno de estos movimientos surge en un contexto histórico diferente. Sus exponentes se inspiran en sus circunstancias o reaccionan ante ellas. Entonces, esa es la idea, muchachos. Escribir es suprimir. Y acá otro meme de esos que estábamos hablando, eso lo vimos en una ferretería. Uno llega a la ferretería, mire, ¿me puede vender una ruedita de estas? Y el señor escribió, señor cliente, si usted necesita el cosito del coso, tráiganos de muestra el coso donde va el cosito. Muchas Entonces, gracias. Listo, entonces ya hablamos de las características, no se les vaya a olvidar. Igual podemos poner el PDF en este chat al final para que lo tengan y lo relean, lo vean. Ahora vamos a hablar de construir párrafos eficientes. Los párrafos reflejan nuestra forma de pensar. Ya decíamos, cada párrafo debe tener una idea temática y si tengo una nueva idea, pues uso otro párrafo. Vean que la IA les puede ayudar. En este caso, por ejemplo, voy a hablar de la pobreza en el mundo. Y yo en el prompt le digo, IA, deme 5 ideas temáticas en torno a la pobreza. Le saca las 5 ideas, se las revisa y ya después es datos comprobatorios, después es ponerle la carne, ponerle el contexto, pero entonces ya ahí ya tiene adelantado el trabajo. Como ven, no es que se lo haga la IA, sino que ustedes lo van a mejorar. Limitar el tema. Otro escenario en que los colombianos fallamos mucho. No limitamos los temas. Entonces, si yo les digo, muchachos, para mañana vamos a hacer un trabajo sobre el medio ambiente. De los más de 100 personas que estamos en esta reunión, 88 trabajos se van a llamar el medio ambiente. Y no lo limitamos. Es que el medio ambiente es un mar de conocimiento. No, yo lo que voy a hablar es del medio ambiente en mi barrio y lo voy a relacionar con las mascotas. De esa manera ya estoy limitando el tema y ya tengo idea de en qué es lo que voy a trabajar, ¿vale? En el video podcast ustedes ya les han comentado que deben elaborar un plan de trabajo. O sea, cómo voy a encarar mi video podcast, cómo voy a hacer ese guión. La tesis o la idea central del párrafo debo tenerla clara. Ya vamos a verlo en la tesis, pero toda tesis tiene un sujeto, una actitud y unos límites. Temas principales y secundarios, volvemos al cuento del amor. Si vamos a construir, muchachos, un texto sobre el amor, nómbrenme 5 temas secundarios para hablar sobre el amor. Escríbanlos ahí en el chat. A ver. O palabras relacionadas con el amor. ¿Quién da más? Aquí los vemos. Cariño, celos, razón lógica, desamor, felicidad, sentimientos, confianza, ternura, pasión, colaboración, aprecio, unión, traición, diálogo, tolerancia, desconfianza, desamor, compromiso, respeto. No, estos estudiantes están... Sí, ven, muchachos, que si empiezan un plan de trabajo así, esta lluvia de ideas, les va a quedar más fácil escribir. Al principio, yo que hablo del amor, pero vean ya de todo. Aquí hay unos que van a hablar de celos, hay otros que van a hablar de cariño, hay otros que van a hablar de desamor. Y ahí ya estoy construyendo mi texto. Ya tengo unas ideas secundarias. Y limito el tema que el amor, por ejemplo, en los jóvenes. Y más limitar, en los jóvenes de estrato 3 o en los jóvenes de la institución educativa UNAD. Limitar el tema me va a ayudar más fácil a escribir mejor. Voy a divagar menos.
reflexionar sobre lo que se sabe acerca del tema, ya lo que acabamos de hacer, porque uno generalmente sabe de temas. Si yo les digo, muchachos, ¿qué es el Huitlacoche? Escriban en el chat, ¿a qué les suena eso? Huitlacoche. A perro, dice Juan José. A perro, ¿a qué más? Es como un hongo que le sale al maíz en México. Perfecto, vea que ahí hay alguien conocedor del tema. ¿Qué más? Dulce ave, a una marca de carro. Bueno, también. Léxico, sucio, carro. Sí, que Tuvieron la imagen de un maíz. perfecto. Alguien decía, uno ve lo que sabe y todo lo trata de asimilar a lo que uno conoce y a veces uno lo que conoce no es correcto. En efecto, el huitlacoche es un hongo que le sale al maíz, una deformación, y eso en México es un plato de alta cocina, se podría decir, porque lo hacen en salsa y lo comen con las tortillas. Pero volvemos al cuento inicial, nos falta el contexto. Para otros es un carro, para otros es sucio, para otros hasta un perro. Pero entonces, solo buscando y solo dateándonos y solo planeando, podemos lograr mejorar nuestra escritura. Ya hablamos que al inicio que Aristóteles nos proponía que debíamos usar un párrafo introductorio, un párrafo de desarrollo y uno de conclusión. Nos decía un orador alguna vez que cuando ustedes hagan un discurso, es un texto también, el primer párrafo, decía él, debe disparar a la razón. O sea, el primer párrafo nos debe anclar al lector y a que ese lector quiera leer nuestro documento. Decía, y el último párrafo debe disparar al corazón porque es lo que recordamos. Cuando no les ha pasado que cierran un libro con esa satisfacción y como el meme, uno buscando con quién compartirlo. Entonces, si el escrito está bien, va a producir recordación. Pero si de pronto está en desorden, como hemos hablado, la gente, oiga, ¿de qué fue lo que quiso hablar? Alguien decía, si uno tiene que releer un texto, de pronto no es que el que uno que no sepa, sino el que lo escribió mal. Entonces, muchachos, no olviden, el párrafo introductorio debe presentar la finalidad del escrito. En el presente escrito, a partir de la revisión de las lecturas propuestas en la unidad, se presentará un ejemplo de texto descriptivo relacionado con el consumo del hongo huitlacoche en la comunidad La Belleza del estado de Sonora en México. Se va a trabajar a partir de la descripción, ahí estoy clasificándolo, a partir de la disertación, ahí estoy argumentando, o una narración. Y la oración tesis, que es la que vamos a ver más adelante. Muchachos, el texto introductorio es el punto de agarre, ya que interese al lector. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que no, pero si el man no se quiere acordar, eso de aquí tiene que pasar algo raro. Sorprender, revelar un secreto. Uno puede empezar con preguntas. A la profe Leonora le tocó que los viernes aparecía una propaganda. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en estos momentos? Sí. Imagine todo lo que dice esa frase. Oiga, ¿verdad? Llamémoslos. Entonces, también piensen que en ese texto introductorio podemos decir, oiga, es que les voy a revelar un secreto. Pensemos en eso en nuestro párrafo introductorio. El desarrollo, que puede ser uno o varios párrafos, veíamos al inicio que es la atmósfera, es el conflicto, que es donde yo diserto. Si estoy exponiendo, recuerden que la diferencia, muchachos,
entre un texto expositivo y un argumentativo es que en el expositivo yo trato de convencerlos, pero con datos, con ideas de otros. Y en el argumentativo, pues es con mi opinión a partir de lo que yo pienso, de lo que yo sé y de lo que yo propongo. Entonces, en el desarrollo ya va como que se va cuajando la idea, voy recorriendo el camino del héroe, por ejemplo, en las historias de aventura, todo lo que le toca hacer al hombre para tener a esa novia, a esa princesa o para acabar con el dragón. Y aquí no olviden, muchachos, que en el párrafo de desarrollo yo puedo utilizar la cronología, el texto descriptivo que describe un objeto en estado de reposo, dónde inicia y dónde termina, ¿verdad? Espacial, describo un espacio, sea físico o un tema, una causa o un efecto, una analogía. Por allá en el CIPAS ustedes vieron lo que son las metáforas y el símil, ¿no? Que también eso nos ayuda a darnos a entender. El violonchelo, pero ustedes no conocen un violonchelo, entonces yo digo, el violonchelo es como un violín, pero mucho más grande. Entonces la persona, ya entendí. Pero tratemos y pensemos que nuestro lector no va a estar ahí para nosotros resolverle las dudas, sino que el texto debe estar, como decían, tan bien escrito que se defienda solo. Y por último, el párrafo final cierra nuestra idea, reafirma la tesis y por eso ya no tomo más, dice una poesía, porque él ya ha hablado de cómo le fue con el trago. Presentar conclusiones se aplica o incluso proponer ir más allá. Entonces, le deja trabajo al posible lector. Párrafo introductorio, presenta el tema, les pone el caramelo al lector. El desarrollo, el párrafo de desarrollo lo trabaja, lo desmenuza, le aporta datos, le aporta ejemplos, le aporta analogías. Y ya para el final, recapitulo mi tesis, se aplica o doy las conclusiones. Pero recordemos, antes, se van a reír, pero esto era cierto y no, ustedes mismos no me dejan mentir. Introducción. En el presente trabajo veremos cómo se escribe un párrafo. Conclusión. En el anterior trabajo aprendimos cómo es un párrafo. Y muchos profes que son perezositos solo leían la introducción y las conclusiones. Y si eso no estaba bien, pues así mismo sería la nota. Entonces piensen que la introducción debe estar escrita, debe proponer el tema. La introducción también presenta las reglas del juego y hasta dónde llego yo con mi documento, o sea, hasta dónde va mi trabajo. Y la conclusión es que llegué y qué queda por hacer también, ¿vale? Bueno, estos eran. Hablemos de la tesis. Profe Leonora, no sé si les vamos a proponer que nos hablen qué entiende por una tesis, entonces podemos dar el micrófono o que escriban en el chat. Así es, mi profe. Yo estoy pendiente aquí al chat que están preguntando por la asistencia. No se preocupen que al final vamos a hacer un quiz donde evaluaremos ya todo lo visto y ese será nuestra asistencia. La tesis es la idea principal de la que se va a tratar, dice Darling Agudelo. Sí, muy bien. Bien. Jason dice es una investigación documentada. José Octavio dice es la propuesta que se quiere presentar. Kevin dice es la idea principal. Perfecto. Les hago una pregunta, estimados estudiantes. ¿Será que una tesis es igual que un chisme? A No, ver. señor. No, muy bien. ¿Por qué? Porque la diferencia es que la tesis es acerca de un tema y es un punto de vista.
va más enfocado desde el punto de vista del autor. Y un chisme es acerca de lo que le está pasando a una persona, te está contando. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién da más? Profe, retomando lo del contexto, primero tendríamos que definir qué es un chisme. Ajá. ¿Y qué es para ti un chisme? Por ejemplo, en la costa es muy común decir lavar los chismes. Y lavar los Ajá. chismes es lavar los platos. Qué bacano. Entonces, Profe, pero un Dale. chisme tiene inicio, nudo y desenlace. Y se cuenta con emoción. Muy bien. Y es descriptivo. Es un texto descriptivo. Me gusta que ya narrativo. me gusta que ya están utilizando la palabra texto. Dijimos que texto es todo lo que se pueda leer. Y vean que para mí sí un chisme tiene relación con una tesis, porque les voy a poner un ejemplo, y un ejemplo puede sonar machista, pero es un ejemplo del diario vivir. Usted se encuentra con su amiga y, como hacemos los colombianos, que indicamos con la boca, ¿no? Esa vieja está como embarazada. Hay un sujeto, esa vieja. Una actitud, está como, y unos límites. Embarazada, porque puede estar triste, puede estar enferma. Y eso es una tesis. Un sujeto, una actitud y unos límites. Ahí la tenemos. Esa vieja está como embarazada. La amiga le dice, oiga, ¿y usted por qué dice eso? Entonces vienen los refuerzos para esa tesis. ¿No ve que se la pasa en sudadera? ¿No ve que se la pasa vomitando en el baño? Y vean que eso mismo, muchachos, es una tesis. Es esa idea temática y debe llevar eso, un sujeto, una actitud y unos límites. Comunica al lector el asunto fundamental del escrito. Y es el compromiso, porque si bien siempre los chismes son negativos, en los chismes se forman una cantidad de escenarios, ¿verdad? Entonces, necesitamos en nuestras ideas temáticas que esté también escrito sin ofrecer detalles. Entonces, no, en el chisme no se dice de quién es ni nada de eso, sino es lo más sucinto. La oración guía y que sirve de aglutinante para todas las demás. Eso sería una tesis. La tesis se compone de, ojalá puede estar explícita o implícita. Si yo digo encomendarme a él, será garantía de mi curación. ¿De quién estoy hablando? del médico. Pues del médico, encomendarme. Si uno se encomienda al médico, pero otro podrán decir de Dios. Entonces, no fui lo Adiós, suficientemente dicen claro. aquí en el grupo. Exacto. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en las novelas, la tesis está implícita, o sea, no se tiene que decir, pero se debe entender. Y explícita sí es cuando yo la nombro, está en mi párrafo, entre otros. No olviden, una tesis tiene una actitud del emisor, o sea, un cómo, un sujeto concreto y unos límites. Y vamos a ver un ejemplo. Vean esta tesis, muchachos. La contaminación ambiental aumentó alarmantemente en Sogamoso durante la última década. Sujeto concreto, la contaminación ambiental. Actitud, alarmantemente, y límites en la ciudad de Sogamoso en la última década. Entonces, ya el compromiso con el lector es que solo voy a hablar de los últimos 10 años, no voy a hablar de ningún otro espacio de tiempo. La actitud es que no fue que aumentó poquito, fue que aumentó alarmantemente. Y les voy a dar los datos. Entonces, quisiera que escribieran en el chat, muchachos, unos ejemplos de tesis desde su área del saber, si están en ECACEN, si están en ESISalud, si están en sociales. Entonces, nos gustaría que se atrevieran a escribir
una tesis o también lo pueden plantear en el Padlet que está abierto. A ver, los vemos. Ciro coloca el transporte público en Bogotá es demasiado congestionado. Sí, perfecto. O sea, también el orden de los factores no altera el producto. Ahí encontramos un sujeto, una Una actitud actitud y unos límites. y Perfecto. unos límites. Muy buen ejemplo. Andrés coloca la escuela ESEDU está compuesta por 5 licenciaturas. Pero mira que eso no es una tesis porque eso ya existe y está comprobado. Eso ya es una afirmación. Entonces, la tesis es lo que yo me propongo investigar, lo que yo me propongo demostrar, ¿vale? Ok. La pandemia de los diabetes juvenil con 62 millones de casos en los Américas. Eso también eso no es una tesis. O sea, ¿qué relación tendría la diabetes con la pandemia? Ahí sí habría algo para investigar, ¿verdad? Pero no como la estás presentando. Carlos coloca la violencia intrafamiliar presentó un acelerado ascenso durante la pandemia COVID-19. Ascenso durante la pandemia COVID-19. Esa sí está bien, aunque yo la limitaría más en dónde, porque si no tendría que investigar muchísimo. Siempre debo poner un territorio, un escenario. Entonces, en las familias de estrato 3 del municipio de tal, por ejemplo, ¿vale? Para que te quede más fácil después escribir tu texto. La demanda de café en la última década creció el 10% en Colombia. Sí, perfecto, eso es. Y eso te va a servir para después ver por qué se creció la demanda. Ah, es porque hubo una campaña de marketing muy interesante que utilizó hasta Gaviota. Hoy vemos que hasta una futura candidata presidencial ya hasta sacó esa historia de Gaviota, ¿verdad? Entonces, vean que esa tesis ya nos va a servir para empezar a escribir, para hacer un muy buen documento, para demostrarle a la gente por qué creció la demanda de café en Colombia en la última década. Y eso le va a permitir, si es de calma, tomar decisiones, les va a, entre otros. No sé si tenemos más ejemplos, profe. Profe, lo que tenemos ejemplo, estos estudiantes están súper filosos. Que muy ¿Cómo chévere, influye muy el chévere. teletrabajo en la productividad y el bienestar de los empleados en las empresas tecnológicas? Perfecto. Ahí están los límites, están las actitudes, el cómo influye y los sujetos. Esa está muy bien también. Sí, está chévere. La dificultad de arborización en el barrio Sevilla por falta de interés de la comunidad. Armonización. Arborización. Ahí de habría árboles. que revisar la redacción, Ok. porque recordemos que una de las características de un buen párrafo, una buena oración, es la precisión. Entonces sería la felicidad, no sé, entre otros. Entonces hay que revisar esa redacción. Tiene que estar muy bien escrita y no prestarse a confusiones. Ok. La psicología clínica diagnóstica, tratamientos y prevención de trastornos mentales y variedad de herramientas técnicas para evaluar. Ahí también tendríamos un problema de redacción, ¿verdad? Hay que ir al grano y decir esto. Recordemos, esa vieja está como embarazada. Ahí estoy dando toda la información. Ok, No mi sé si profe. tenemos más ejemplos o continuamos. Y continuamos. Hay varios ejemplos. Bueno, ya creando el mensaje, recordemos entonces que la tesis, no vayamos como una tesis de grado, no, la tesis es la idea principal y tengan en cuenta, estimados estudiantes, que tengan siempre un sujeto, un cómo, una actitud
y unos límites. Entonces, si tengo eso claro, me va a quedar más fácil escribir mi documento. La tesis, si es de las vacaciones, pues, ¿qué quiero hablar de las vacaciones? Los días de vacaciones son muy cortos y no permiten que tal cosa. Y ahí empiezo yo a narrar. Para escribir una novela para todos, tengo la idea central, lo que hablamos de planear el escrito me va a quedar más fácil. Ustedes tienen unas ideas muy chéveres y uno los ve que hacen unos TikTok fabulosos, pero les falta ese ganchito de escribir. ¿Vale? Definir el propósito que tengo, entonces también es clave de pensar, muchachos, ¿qué quiero que haga mi documento? A ustedes no les tocó, pero en nuestra época había, cierto, mi profe Leonora, las esquelas y Sí, las mi profe. credenciales. Las credenciales. Y uno Antes decía, bueno, escribían cartas. ¿cómo le envío una credencial para que ella se dé cuenta que estoy interesado, pero que quiero ir a nuestro pasito? Entonces yo quiero convencer a la muchacha. Y si uno no es bonito, le toca punta de discurso. Entonces, entonces tengo que elaborar un buen documento que persuada, que mira que los productos en Colombia, ellos están diseñados es para cuidarse ellos, no para cuidar al consumidor. ¿Y cómo te convencen de que ese es el carro que usted necesita? ¿Será que uno lo necesita o necesita endeudarse tanto tiempo por eso? Pero ¿cómo le venden eso? Entonces se lo venden con un estilo de vida, se lo venden con un estatus social, se lo venden con para eso usted trabaja. Entonces hay que aprender también del marketing, pero para bien. ¿Cómo te están convenciendo de que seas fitness? Y ahora todo el mundo, en mi época, profe, ¿se acuerda que cargaban una bolsita de agua? Hoy en día es un termo Hoy en día Stanley no. y tiene que ser un galón de agua que los Así llevan es. completamente para la casa. Entonces, ¿qué propósito tengo con mi documento? Si ustedes tienen un producto que venden, piensen en eso. ¿Qué quiero que haga? Entonces, tener claro eso me va a permitir escribir mejor. Yo quiero que él convenza, yo quiero que narre, yo quiero que convenza al profesor, entre otros. Analizar a los lectores, y eso también es clave, muchachos. Ustedes los de CACEN hablan de segmentar. Entonces, ¿quién me va a escuchar? Resulta que voy a hablar, soy de CISALUD y voy a hablar de los métodos de anticoncepción y me voy con mis carteleras y resulta que era una comunidad cristiana muy, muy cerrada, donde no, o sea, para ellos o sea, que no debe haber métodos de anticoncepción, que como decimos vulgarmente, que todo niño viene con el pan debajo del brazo, y yo no sabía eso, pues me van a sacar corriendo. Entonces, otro punto cuando estemos escribiendo, muchachos, es quién me va a leer, cómo son esos lectores. ¿Son madres de familia? ¿Son mineros? ¿Es el profesor? ¿Son mis compañeros? ¿Son mis parceros? Y asimismo, pues si lo tengo claro, me va a quedar más fácil escribir. Otro es el título. García Márquez, volviendo a él, decía que un buen título debe conformarse, estimados estudiantes, por aproximadamente 5 palabras, que es lo que uno más o menos recuerda. El amor en los tiempos del cólera. En agosto nos vemos. Entonces, y también es el primer contacto que tiene el lector con su documento. Volvemos al cuento, la contaminación ambiental, yo que voy a leer eso, pero si ven algo subjetivo, cada papel que usted arroja es un minuto menos de vida. Uno ya quiere como leer eso, ¿verdad? Entonces, el título y la introducción deben conseguir que la gente quiera leer nuestro mensaje. Evitemos expresiones obvias como este documento tratará sobre, o el tema de este ensayo. En periodismo se utiliza mucho la pirámide invertida.
que es primero contextualizar para llegar a la tesis. Entonces, primero escribo el contexto. Sogamoso es una ciudad cabecera de provincia donde convergen migrantes de todo tipo hasta llegar, voy a hablar de los migrantes, en este caso, por ejemplo, de la comunidad venezolana. Vean estos ejemplos que les traíamos, ya vamos a ir cerrando, Sí. de buenos inicios de novelas. Me encanta este de García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Muchachos, el contexto. Sitúense en el 67, época en que todavía la mayoría de gente no tenía una nevera. Y cuando no existía en Barranquilla, en un sitio que se llama La Cueva, hay un cajón con un hielo y hablan de García Márquez y entonces toca uno el hielo. Pues esa sensación sería inolvidable si uno nunca había tenido relación con el hielo. Entonces es un buen inicio de novela. Otra que es también famosa, incluso ese término Lolita se viralizó en su época para describir a una niña muy joven que se enamoraba de un señor ya mayor. Y vea cómo Nabokov comienza su texto. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos, paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Y miren que él utiliza el deletreado para hablar de una niña joven, ¿verdad? Entonces vean cómo eso nos invita a leer y cómo está muy bien escrito ese inicio. Este que es el clásico, que es en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo del lance el astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y otro que, y si de pronto tienen la posibilidad de Netflix, léanse Pedro Páramo y después vean la adaptación que le hicieron en Netflix. Igual, un ejercicio de lectoescritura muy interesante, estimados estudiantes, es que se lean de nuevo 100 años de soledad y vean la versión que sacó Netflix. Cómo cambia la historia, cómo llevaron a imágenes esos textos de García Márquez. Pedro Páramo inicia: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. De este texto de Juan Rulfo, busquen ¿No oyes ladrar los perros? Así, búsquenlo en internet, eso se lee rapidísimo, pero es una historia tan bien escrita. Juan Rulfo escribió muy poco, pero lo que escribió, lo escribió muy bien. Es como Ernest Hemingway. Escribió un texto tan cortito como El viejo y el mar, que le valió el premio Nobel. Él después sufría mucho porque dijo que no había vuelto a escribir. Después de eso, escribió muy mal y él terminó suicidándose, igual que Horacio Quiroga. Entonces, inicialmente pueden buscar esas lecturas cortas y ver cómo trató de convencernos. Bueno, y por último, la importancia de la conclusión. Estimados estudiantes, tengan en cuenta que una conclusión consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes, aportando los conocimientos explorados a lo largo del texto, pero teniendo el cuidado de no repetir exactamente lo que ya se ha escrito. Eviten la redundancia ni anexar nueva información. Ojo, muchachos, en el párrafo de conclusión ya no vuelven a presentar temas, no vuelven a dar conceptos, no, ya están cerrando. Entonces, con otras palabras, pueden hablar de lo que se habló, de los pasos para llegar a, ¿verdad? La idea es no dejar cabos sueltos para tu lector, que puede ser docente o compañeros, y aclarar la razón por qué tu texto les debe importar y dejarle una impresión duradera. Lo que yo les decía, apostar al corazón.
Es otro meme muy interesante. Bueno, mi plato favorito es el hondo porque le cabe más comida. ¿Cierto? ¿No les parece conocido eso? Tratemos de evitar esto, muchachos. Concluir su mensaje. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que mi proposición sea verdadera? Proponer si hay un paso siguiente. Nuestros argumentos deben conducir a nuestro lector a una conclusión lógica. Concéntrese en esa oración final. Si su título de introducción consigue que el lector quiera leer su mensaje, muchachos, la última oración hará que el lector lo recuerde. Si estoy vendiendo un producto, esa final de la presentación de mi producto, ¿a qué le tiene miedo el dolor? A Dolorán. Servientrega es entrega segura. Entonces, que haya recordación. Y vean que estos escritos no lo tomen solo como tareas, sino como para todo, para comunicarnos. Así es. Por último, también la bibliografía, muchachos. Y acá, más que leer, les decimos, nunca podrá convencer a nadie solo con lógica. Recuerden eso siempre, muchachos. Yo puedo decir, Colombia es un país de pobres, pero eso es lógica. Pero es más correcto si yo digo, según el más reciente censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 87% de la población colombiana vive bajo el umbral de pobreza. Ahí no me van a refutar. Entonces, siempre, muchachos, acostúmbrense a hacer citaciones, acostúmbrense a presentar datos. Uno convence con datos. Así venden un buen producto. 2 de cada 3 colombianos lo recomiendan. Y a nosotros nos gusta que nos hablen así, ¿verdad? Sí. Y, entre todo, traten de usar ejemplos, analogías, definiciones. Claro que está bien. Comparaciones, causa-efectos, análisis de los procesos en el caso de ECACEN, entre otros. Yo ya sé que la profe va a comentarles lo del quiz, pero nos gustaría que aquí, esto que les propongo aquí, vean, hay 8 tipos de sillas. Y si ustedes ven, cada silla está en un contexto diferente. Tiene su característica. Exacto. La mecedora la relacionamos más con quién. La silla alta de un salvavidas, la poltrona, la butaca, el columpio. El pupitre. El pupitre. Y vean, muchachos, que gracias, profe Leonora. No es raro que un pupitre esté en un salón. Ahí estamos siendo evidentes. La historia sucede cuando cojo ese pupitre y lo ubico en la mitad del Amazonas. Ahí sí hay una historia. ¿Qué está haciendo un pupitre en la mitad del Amazonas? Entonces, siempre piensen en eso en su historia. Entonces, la idea final, muchachos, es que elijan uno de esos tipos de silla y traten de escribir un pequeño párrafo teniendo en cuenta todo lo que aprendimos en el taller. Lo van a ubicar en el Padlet con su nombre y nosotros con gusto se lo vamos a realimentar. ¿Les parece, muchachos? Muy bien. ¿Quién dijo me le mido? Mira, muchachos, que el aprendizaje de pares es muy importante. Permitirle que otros me lean. Yo siempre le digo a mi sobrinito que lea lo que yo empiezo a escribir y si él entiende algo, digo, voy por buen camino. Si no tiene ni idea, de pronto el problema es mío. Entonces, piensen en eso. Y acá es que le dice, hablen de la felicidad, pero más fácil es, aquí ya les estoy dando no hablen de la silla. ¿Qué historia contaría un columpio? ¿Qué historia contaría una poltrona? ¿Qué historia contaría una silla tipo las de la EPS?
Cierto que uno ve esos tipos de silla y uno ya imagina, uy, aquí me va a tocar esperar toda la mañana, ¿verdad? Entonces, todos esos textos son importantes y chévere que se tomen el trabajo. Y ustedes han estado muy participativos y eso nos alegra, pero sería Sí. muy chévere que también desarrollaran incluso yo voy a poner en el Padlet, voy a poner la foto. Ok, chévere que se tomen el trabajo pues, de escribir de acuerdo a la silla que han elegido, de acuerdo al contexto, lo que a ustedes les llame la atención. También les voy a compartir aquí un formulario que es un pequeño quiz donde vamos a evaluar todo lo visto y ese será como nuestra asistencia. Tiene 10 puntos. También pues deseándole muchos éxitos en ese pequeño quiz, ya se los voy a compartir aquí. Lo pueden hacer simultáneamente mientras piensan que van a escribir en el Padlet, diligencian el formulario y participan en el Padlet también. Profe, voy a dejar de grabar ya, entonces si quieres haz la despedida, Sí, pero profe. continuamos Vale 10 puntos, Jenny, ¿oíste? Vale 10 puntos el quiz. Está muy fácil. Vamos a evaluar cositas que vimos aquí. Cositas, profe. Se me pegó el cosita. Vamos a evaluar los temas los temas vistos. Ese, muy bien. Ese que acabo de adjuntar ahí, Catherine.